Imagina un mapa del mundo donde, en lugar de fronteras y banderas, aparecen números, flechas y porcentajes. Estados Unidos, Europa, China, Japón, India, todos están conectados por líneas por las que fluyen billones de dólares, euros y yenes. Y casi cada flecha apunta en una sola dirección, debe. Da la impresión de que el planeta entero vive a crédito, y entonces surge una pregunta totalmente lógica. Si todos deben, ¿a quién exactamente? ¿Existe un gran acreedor, una bóveda gigantesca o un centro secreto de control que tenga en sus manos toda la economía mundial? ¿O la realidad es mucho más compleja y, al mismo tiempo, mucho más simple? Para entenderlo, primero hay que dimensionar la escala. Hoy, la deuda total de gobiernos, empresas y hogares en todo el mundo supera los 300 billones de dólares, una cifra varias veces mayor que todo lo que la humanidad produce en un año. A primera vista suena como el anuncio de una catástrofe, pero aquí está la paradoja. Esta situación lleva décadas existiendo, y a pesar de las crisis, la economía mundial sigue funcionando. ¿Por qué? Porque en el mundo moderno, la deuda no es solo un error ni una señal de debilidad, sino uno de los principales motores del crecimiento, una especie de combustible que permite que la economía avance. Cuando un gobierno necesita dinero para escuelas, hospitales, carreteras, el ejército o para apoyar la economía en tiempos de crisis, no va a un solo gran banco a pedir un cheque por $1 billón. En su lugar, emite bonos del Estado. Básicamente pagarés oficiales que dicen, denos el dinero ahora y dentro de unos años se los devolveremos con intereses. Estos papeles los compran bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, fondos de inversión, inversionistas privados, gobiernos extranjeros y a veces, incluso el propio Banco Central. Así es como se forma la deuda pública, como el resultado de millones de decisiones de personas e instituciones que consideran estos instrumentos lo suficientemente seguros como para invertir en ellos sus ahorros. Y aquí comienza lo más inesperado. Cuando la gente oye hablar de decenas de billones de dólares en deuda, la imaginación suele dibujar enemigos externos, fondos gigantes o países lejanos que supuestamente tienen al mundo entero contra las cuerdas. Sin embargo, en realidad, la mayor parte de la deuda de casi cualquier país grande pertenece a sus propios ciudadanos y empresas, solo que no de forma directa, sino a través del sistema financiero. Los fondos de pensiones invierten en bonos para garantizar los pagos a los futuros jubilados. Los bancos los compran como un activo seguro, y las aseguradoras colocan allí sus reservas. El resultado es un círculo cerrado. La población y las empresas prestan dinero al Estado. El Estado paga intereses y esos intereses vuelven a la economía, llegando de nuevo a las cuentas de los mismos ciudadanos a través de bancos, fondos y aseguradoras. Pero la historia no termina ahí, porque las economías nacionales están entrelazadas entre sí mucho más de lo que parece. Japón posee bonos estadounidenses. Fondos europeos invierten en papeles japoneses. Estructuras chinas compran activos de Estados Unidos y los inversionistas norteamericanos colocan su dinero en Europa. El capital cruza fronteras constantemente, formando una red global de obligaciones mutuas en la que resulta casi imposible señalar a un único acreedor. Precisamente por eso, las crisis financieras son tan dolorosas. Cuando la confianza desaparece en un punto del sistema, la ola se propaga por toda la red, pone nerviosos a los mercados, hace subir las tasas y obliga a los gobiernos a buscar con urgencia nuevas fuentes de financiamiento. Así ocurrió en 2008 y volvió a pasar durante la pandemia, cuando casi todos los países comenzaron a endeudarse y a imprimir dinero al mismo tiempo para evitar que la economía se detuviera. Precisamente por eso las crisis financieras resultan tan dolorosas. Cuando la confianza desaparece en un punto del sistema, la ola se extiende por toda la red, pone nerviosos a los mercados, hace subir las tasas y obliga a los gobiernos a buscar con urgencia nuevas fuentes de financiamiento. Así ocurrió en 2008 y volvió a pasar durante la pandemia, cuando casi todos los países comenzaron al mismo tiempo a endeudarse y a imprimir dinero para evitar que la economía se detuviera. Con el tiempo, los bonos antiguos vencen y, para pagar a sus tenedores, el gobierno emite nuevos, refinanciando en la práctica la deuda.
Cuando las tasas de interés son bajas, este mecanismo puede funcionar con relativa calma. Pero si empiezan a subir, el costo de obsluživanje de la deuda se vuelve cada vez mayor y surge una cadena peligrosa. Aumentan los intereses, crecen los gastos del presupuesto, se necesita endeudarse aún más y, por lo tanto, aparecen todavía más pagos futuros. A este proceso los economistas lo llaman espiral de deuda, y aunque no siempre termina en una catástrofe, es precisamente en esta zona donde con mayor frecuencia surgen crisis de confianza y sacudidas bruscas. Entonces, surge la siguiente pregunta lógica. ¿Es posible vivir sin deudas? En teoría sí, pero en la práctica casi ninguna gran economía aspira a tener deuda cero, porque eso implicaría recortes drásticos del gasto público, aumentos de impuestos y una caída de la inversión, lo que al final frenaría el desarrollo. Además, el mercado de bonos gubernamentales sirve como cimiento de los sistemas de pensiones y de las instituciones financieras, que necesitan instrumentos confiables para preservar y hacer crecer el capital de forma moderada. Si ese mercado desapareciera, millones de personas quedarían en una situación mucho más riesgosa sin siquiera darse cuenta. Las personas, a través de bancos y fondos, financian a los gobiernos. Los gobiernos pagan intereses. El sistema financiero redistribuye ese dinero. Y los países actúan al mismo tiempo como prestatarios y como acreedores unos de otros. No es un edificio inmóvil sobre un cimiento de piedra, sino más bien un enorme tren que avanza a toda velocidad sobre rieles hechos de contratos y pagarés de deuda, y que sigue moviéndose mientras sus participantes crean que mañana el sistema funcionará igual que hoy. Por eso la verdadera pregunta no es ¿por qué todo el mundo está endeudado?, sino otra muy distinta. ¿Quién logrará manejar esa deuda con suficiente cuidado para que el tren siga avanzando y no descarrile? La cuestión no está solo en la existencia de la deuda, sino en la forma en que se guía ese camino y en quién toma las decisiones correctas para mantener el rumbo sin perder el equilibrio. Mientras exista confianza, el sistema sigue funcionando. La inversión fluye, las pensiones se pagan, se construyen carreteras y la economía crece, incluso cuando las cifras de la deuda parecen aterradoras. El mundo no vive gracias a la ausencia de deudas, sino gracias a la capacidad de administrarlas. Y cuando entendemos cómo funciona este sistema, dejamos de temer a los titulares alarmistas y empezamos a ver el panorama real. El mundo es más complejo de lo que parece. Quédate con nosotros. Dale like y suscríbete.